Adicciones y salud mental, cuando el sistema no alcanza. El consumo problemático de sustancias sigue creciendo y no es exclusivo de los barrios más vulnerables. Cada vez más personas atraviesan situaciones de adicción ligadas no solo a la pobreza, sino también al abandono, la salud mental y la falta de contención social. Según datos recientes, el 70% de quienes ingresan a tratamientos lo hacen por consumo de alcohol, marihuana o cocaína, muchas veces combinadas. Pero no se trata solo de sustancias. Hay una profunda pérdida de propósitos, de vínculos y de presencia del Estado. En este contexto, ¿quiénes están acompañando a los que hoy el sistema no alcanza? El caso reciente de un hombre que murió en situación de calle en Paraná, con signos de consumo y problemas de salud mental, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Quién cuida a los que no pueden cuidarse solos? Recibimos aquí en el ventilador a Paula Kratge, licenciada en Psicología y especialista en salud mental, e integra además la red de cooperativas sociales de Argentina y del colectivo de salud mental y derechos humanos, y a Horacio Correa, que es sacerdote y está a cargo de la Capilla de Lourdes. Es además coordinador del Hogar de Cristo, un proyecto que acompaña a personas de barrios vulnerables que enfrentan consumos problemáticos. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. En los últimos programas donde abordamos temáticas similares o que están linkeadas con el tema del consumo problemático, en la mayoría de los casos se habla de un aumento considerable, al menos en la ciudad de Paraná, en esta problemática, incluso con personas en situación de calle. ¿Es así? ¿Lo viven ustedes en sus ámbitos? Sí, la verdad que es un aumento considerable. Se nota, quizás ahora se está como viendo un poquito más por el tema del frío, el tema de quizás la cuestión alimentaria, pero se da un aumento, o sea, se ve un crecimiento de jóvenes que asisten. Y no es solamente jóvenes, sino que también hay gente de adulta mayor y a veces familias que están atravesadas por un familiar con consumo problemático. ¿Las consultas? Sí, yo les compartí unos informes. En 2023 salió un relevamiento de personas en situación de calle que se hizo, entre otras organizaciones, con Suma de Voluntades, que el compañero forma parte, con Red Puentes, con otras organizaciones de la sociedad civil que tomaron esa posta en diferentes provincias y ciudades de la Argentina y en Paraná. En ese relevamiento en aquel momento se registraron cerca de 170 personas en situación de calle, y ya en 2024, en otro informe que salió del equipo que trabaja en el refugio de calle Belgrano, que es uno de los refugios que pasó del SIC en su momento en la pandemia a la calle Belgrano en el centro de la ciudad, que es un equipo de salud mental, pudo registrar que en esos pocos meses de diferencia se había más de triplicado las condiciones de personas en situación de calle o familias sin techo. A partir de eso hubo una sanción de una ley, ¿no?, que se llama Ley de Situación de Calle y Familias sin Techo, justamente, que advierte que este es un tema que viene siendo, la verdad, bastante problemático en términos de pensar esa complejidad de esas personas que muchas veces terminan desenganchadas de muchísimos espacios, ¿no?, de contención, de refugio, y que, bueno, sí, se está multiplicando la situación cada vez más, y esos informes ya lo venían advirtiendo de hace unos años, ¿no? Hablando de eso, y antes de abrir el panel, a veces estas personas se apoyan en la religión y pueden salir, o al menos encuentran una contención que mejore su día a día. Desde la psicología, porque muchas veces hablamos de que incluso las personas que no quieren ir al refugio porque tienen ya una forma determinada de vida, que no quieren acomodarse a otra situación, no importa de qué razones tenga que cambiar de su vida, pero que no quieren ir al refugio y demás. ¿Es difícil abordar esa situación de la persona que se niega a ir a un refugio y demás desde la psicología? Mira, justo antes de salir al aire hablábamos con Horacio que muchas veces cuando aparece esto, ¿no?, de las personas que no pueden llegar a las instituciones o no acceden a esas formas de recibir o que se van, nos devuelve una pregunta bastante grande, ¿no?, a todos como comunidad y como instituciones que trabajamos también en este campo, porque la pregunta sería, en todo caso, ¿qué estamos pudiendo ofrecer
para alojar, dar vuelta a la observación. Claro, ¿qué podemos ofrecer para dar lugar y alojar toda esa vida, ¿no?, que está atravesada por padecimientos, exclusiones, formas de discriminación también? Y yo ahí, por más que vengo de la psicología, voy a citar a una compañera terapista ocupacional, Natalia Yunovsky, que ella nos propone que todos estos espacios sean ligados a la iglesia, sean ligados al sistema público o privado de salud, digo, ¿no?, pensando que esto no es un problema de algunos, sino un problema mucho más transversal. Nos dice que pensemos estos dispositivos como nidos que nos permiten entrar y que nos invitan a entrar y que no nos impidan salir, ¿no? Cómo pensar esos espacios como verdaderos contenedores de una vida frágil y que no son respuestas únicas para problemas tan distintos, ¿no? No podemos pensar un único modo de atender un problema que tiene, como vos bien decís, raíces complejas, y las motivaciones que llevan a alguien a poder o no acercarse a algunos lugares no son simples de analizar. Entonces tenemos que poder diversificar las respuestas que damos y nadie quiere ser refugiado, ¿no? ¿Quién quiere ser un refugiado? Esto de ir a un refugio. Yo por ahí propongo pensar esto porque no es una situación gratuita para nadie y lo cierto es que... Tan es así que prefieren vivir a la intemperie. O con un resguardo... Sí, el preferir es la cosa, ¿no? ¿Quién prefiere vivir en la calle, pero quién prefiere ser refugiado? Digamos, la pregunta es qué ámbitos de elección estamos pudiendo generar y qué condiciones de participación y de libertad para poder vivir una vida digna, Las opciones son complicadas, ¿no?, para las personas en este sentido, esas dos opciones. Abrimos el panel. Dale, Javi. ¿Qué tal? Un gusto. Sí, ¿cómo estás? Felicitaciones primero por el laburo de ustedes y ojalá haya mucho más gente como ustedes comprometidos para ayudar a esta demanda social tremenda. Pero la consulta es, ¿qué se puede hacer desde el Estado? Porque a mí me dicen de que hay un límite muy grande de lo legislativo para tomar la potestad, ustedes, un familiar o un organismo público, cuando una persona enferma, adicta, que pobrecitos están así, ¿cómo se los puede trasladar cuando ellos dicen, no quiero? Entonces, se los puede trasladar, no quiero usar la palabra obligatoriamente. Porque se armó un debate incluso periodístico el martes. Entonces, hay como una limitación. No se puede llevar por la fuerza, está bien. Entonces, eliminemos la palabra forzado. Para que no se mueran ahí abajo de un árbol. ¿Puede el Estado llevarlos? Cuando decís Estado, decís policía... Policía, la Defensoría, la Justicia, la Municipalidad de Paraná, que trabaja muchísimo. Y no dejarlo tirado abajo de un árbol, porque dicen, no, yo no quiero ir, no quiero ir al refugio. Sí, no se lo puede llevar. No quiero por ahí acaparar. Hay algo de la legislación. Cuando el vago dice, no quiero ir, ¿se los puede llevar compulsivamente? Nuestra legislación en estas situaciones como la que pasamos esta semana en Paraná, que nos provoca, además de muchísima tristeza, ¿no?, nos genera como una reacción de espanto de pensar que en nuestra plaza central una persona perdió la vida por muchísimos motivos, pero entre esos por el frío. Y a mí lo que me preocupa, no solo a mí, digo, formo parte de un colectivo, pero bueno, vengo a hablar acá yo, es que esta situación nos devuelva solamente la pregunta sobre la ley, ¿no? Muchas veces cuando aparecen estas situaciones nos preguntamos, bueno, ¿y la ley de salud mental dónde está? Y todos los reclamos, ¿no? Digo, los familiares, las personas usuarias, las personas que están en la calle, los compañeros de trabajo, nos encontramos con muchísimas limitaciones a la hora de poder implementar estas políticas públicas. No se lo puede pero no es así, pero a lo que voy es que nos preguntamos siempre por qué estamos llegando siempre tan tarde a la hora de pensar, bueno, ¿qué está pasando? Que todavía tenemos que seguir pensando en el problema cuando ya escaló a un nivel máximo. Cuando nuestras propias legislaciones, digo, cité la de situación de calle, la de salud mental, hablan de muchísimos dispositivos de acompañamiento preventivos también, ¿no? Espacios de alojamiento como los que el compañero también habita y coordina, que justamente vienen a proponer que no lleguemos siempre tan tarde en estas situaciones. Esa es otra discusión, pero digo, muchas veces aparece la respuesta de qué hacemos. Y la ley de salud mental, fíjate vos, que en la modalidad de abordaje que plantea, desarrolla 5 artículos. Y en el capítulo de las internaciones aborda 14 capítulos y 7 de ellos hablan de las internaciones involuntarias. ¿Por qué? Porque era un problema grave lo que sucedía previo a la ley. Ahora, muchas veces aparece esto de que la ley no nos permite internar sin consentimiento. Y en realidad nuestra ley parte del consentimiento informado como premisa, pero aclara que en algunos contextos y en algunas situaciones
hay garantías procesales para pensar una internación involuntaria, que es esto que vos decís, bueno, ¿cómo hacemos cuando una persona está en riesgo de vida y necesita una intervención que quizás está vulnerando ese derecho a la libertad porque uno está privando de la libertad en una internación involuntaria, pero es justificada por el riesgo, ¿no? Eso está estipulado por la ley y está totalmente reglamentado. Lo que nos encontramos muchas veces es esto, la deficiencia de los dispositivos e instituciones en su versatilidad que puedan alojar esa internación. No puede ser que todo se resuelva con aumentar camas de internación, ¿no? Claro. Tenemos que poder pensar acompañamientos terapéuticos, casas de medio camino, viviendas asistidas, una red, ¿no? Me permito compartirles algo que por ahí tiene que ver con la red de Hogares de Cristo. Lo aprendí de los mismos chicos que fueron rescatados de la calle. O sea que venían de Buenos Aires, porque Hogar de Cristo está en todo el país, ¿no? Nació en Buenos Aires y está en todo el país. Bueno, uno de los chicos que venía a hacer una misión acá a Paraná nos contaba, y después lo vi procediendo. Nos fuimos a la zona de La Milagrosa, había un joven que estaba metido en el consumo hasta las manos y sobre todo perseguido por los narcos, ¿no? Entonces los vi actuar y decían esto, mirá, dice, a ver, te cuento lo que le contó y también cómo procedió. Primero que en Buenos Aires también se encuentran personas con estados psiquiátricos complejos, digamos, en la calle tirados y como si fuese Calcuta en la época de la Madre Teresa, pasa de largo la gente y a mí me da pena que por ahí nos podamos estar acostumbrando nosotros también acá. Sí, como ¿no? si fuera una maceta. Como si fuese algo, sí. La indiferencia. Eso primero, ¿no? Entonces en Buenos Aires pasa y estos chicos que fueron rescatados, así como vos decís, se les salvó la vida, hoy están saliendo, haciendo recorridos por la calle porque hay todo un dispositivo armado de alojamiento, de contención, un parador. Dicen, che, hermano, vos no sos un perro, no sos cualquier cosa, sos una persona, sos amado por Dios, tenés mucho para dar, querés acompañarme, a mí me salvaron la vida, me cambió la vida, querés que te ayudemos. O sea, el compromiso convencido de una persona salva muchas veces la vida. Así, lo que hicieron con él, lo hizo con otros. Y lo vi que lo hizo después con este joven, con un carisma, con una chispa. Viste que nosotros no nos animamos, nos cuesta a veces. Y sobre todo porque si, ¿dónde lo vamos a llevar? O ¿cómo lo vamos a acompañar? Acá en Paraná, por ejemplo, el Hogar de Cristo, nosotros no tenemos internación como tal. Y no es que es tan fácil conseguir un lugar para internar una persona. A veces meter en tu casa, toda una cuestión ahí que vos decís, es compleja, digamos, ¿no? Pero en Buenos Aires se está haciendo camino hace años y realmente es valorable eso. ¿Por qué? Porque los chicos que se han recuperado hoy salen a buscar. Hacen salidas nocturnas, no solamente para llevar a una vianda, como se hace acá en Paraná también, para contener a las personas en situación de calle, sino también el que está tirado, que ves, no da más, no puede solo, venite, te ayudamos. Ese le permite higienizarse, el hablar con un psicólogo, la contención. Y algo que me permito anticipar. Perdón, padre, ¿dónde está Hogar de Cristo acá? Acá está en calle 25 de Junio y Boulevard Sarmiento. Se puede ir a acudir allí también. Bueno, es un centro de vida, le decimos. Pero digo, conociste una persona, querés ayudarla, vas y decís, mirá, tengo este caso. Mira, a nosotros nos han llegado familiares, nos han llegado personas, sí, pero lo que decimos es que ahí está abiertas las puertas para poder ir, ¿no? El tema es invitar. Okay. Como que hay chicos que no han ido, hay chicos que no conocen el lugar todavía. Yo los encuentro en la calle y le digo, ¿te invitaron? Sí, 1000 veces me invitaron, pero no quiero ir. Entonces, me interrumpo, y en relación a esto, ¿cómo se trabaja, usted lo nombró, con el tema de las familias, que muchas veces se sienten frustrados de no poder acompañar, de sentir que no pueden hacer nada ante las situaciones complejas que vive algún familiar con consumo problemático severo, digamos? ¿Cómo trabajan ustedes desde la fe, desde el acompañamiento? Bueno, algo que dijeron al principio, que por ahí el tema de la religión no es lo que por ahí como que separado de todo, ¿no? Nosotros, el Evangelio en vida, si se quiere, nos lleva a esto, a los vínculos fundantes. Y fíjate qué interesante tu pregunta, porque toda persona que cayó al Hogar de Cristo, si no es el 99%, todos tienen problemas de vínculos familiares. Todos, rotos en sus núcleos fundamentales, ¿no? La familia es ese lugar donde te tiene que proteger, acompañar, cuidar el crecimiento. Y yo creo que hoy, vos dijiste esto, estamos llegando siempre tarde, viendo estas cuestiones, pero es una cuestión cultural que viene hace un montón. Sí. Esto del Papa Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte, ¿no? Todo este individualismo, relativismo, escepticismo, exacerbado, ¿no? Sí. Y terminan en un sinsentido, o sea, ¿para dónde voy si nada es verdadero, si nada? Entonces,
esto ha generado también una ruptura en esto fundamental que es la familia. Entonces, te digo dos casos. Un chico me decía, padre, ¿vos pensás que en mi oscuridad empezó ahora? Está perseguido por la policía, está perseguido por los del barrio, los narcos, ha robado, ha estado preso, ha sido maltratado, ha sido pedazo, le hicieron en la calle, digamos. Le sale la violencia como, ¿no? Como está atravesado por el consumo, no puede dejar de consumir. Me dice, ¿vos pensás que yo empecé así ahora? Yo cuando era chiquito, dice, vivía en la calle, estaba cirugiando, tenía que salir a buscar para comer, me empecé a juntar con mala gente, hicieron cualquier cosa conmigo, me obligaban a robar, me abusaron, o sea, desde chiquito, ¿no? Entonces pienso esta pregunta, el tema de la familia, si no es un tema para volver a ponerlo en la reflexión de la mesa de casa, ¿no? Sí, algo vinculado a esto, ¿no? Esta ley de los sin techo, ¿no? Digo, aparece la situación de calle y la familia sin techo, porque también muchas veces las instituciones nos olvidamos de esta idea del abordaje integral, ¿no? De las situaciones. Yo estoy en un hospital de día donde nosotros tenemos, por ejemplo, un espacio de acompañamiento a referentes afectivos, decimos, porque no siempre hay familia, a veces sí. A veces se puede trabajar con esa red familiar o esa red afectiva, ¿no? Esos vínculos cercanos, a veces primarios y otras veces construidos. Y nos parece muy relevante esto porque incluso si los refugios, por ejemplo, están pensados para varones o mujeres, ¿qué pasa si toda una familia está en la calle? Y esos niños pierden la posibilidad de estar en ese vínculo con esos referentes adultos, ¿no? Es muy compleja la problemática y hay que poder pensar eso, que frente a la complejidad tenemos que responder con complejidad, ¿no? Entonces, bueno, es parte un poco de este debate también pensar desde qué aristas. Quizás yo no trabajo desde la fe, pero sí nos podíamos poner de acuerdo en que hay algo de la solidaridad y de construir un piso común de acuerdos que necesitamos recuperar, ¿no? Cada uno desde diferentes propuestas, pero trabajando en red, ¿no? Ana. Yo quería saber si, Horacio, si hay algún tipo de adicción que estás viendo más en este momento, y si los casos son más, que por supuesto que sí, y qué relación, te preguntaría, hay entre adicción y salud mental. Bueno, en cuanto a adicciones, se está viendo de todo un poco, variado. pero la cocaína es lo más fuerte, lo que más está generando dependencia. Obviamente que hay otras cosas más, como la pipa que se está cocinando en los barrios hoy, y la marihuana, que tiene también su condimento el tema de las plantas. El pH es mucho más tóxico, entonces está generando esto que por ahí te puede contar ella, esquizofrenia, paranoia o delirios, digamos, porque es distinto, digamos, es mucho más complejo también eso. Pero hay de todo, no es que, pero yo lo que veo es la cocaína en la famosa bolsita, que es una cuestión de lenguaje, aprendí en el Hogar de Cristo, que fulano fue a comprar bolsa al barrio, yo imaginé la bolsa de los mandados, la bolsa de consorcio, y no, era la famosa medida de cocaína, y sí, la bochita, y eso es hiperadictivo, hiperadictivo. Sí, Paula. por ahí también esto de los consumos ligados también a los accesos, a qué consumos, bajo qué políticas de riesgos o de seguridad, ¿no? No todas las drogas en todos los contextos tienen el mismo efecto dañino y, por ejemplo, el Paco es un problema grave porque es el residuo, ¿no? de la pasta base, lo peor que destroza neurológicamente a las personas y que ahí no hay mucho tiempo para pensar una intervención, ¿no? Ahí hay que poder actuar, pero en otros contextos y en otras configuraciones por ahí, bueno, hay que poder pensar esto, la diversidad, insisto yo, en la respuesta. Y en relación a esta relación entre salud mental y consumos, justamente la ley de salud mental se llama o se ha conocido como ley de salud mental y adicciones, ¿no? Se le ponía el y adicciones y en su definición dice que todas las problemáticas vinculadas a los consumos deben estar ajustadas a los mismos derechos y garantías que cualquier otro padecimiento en salud mental, porque el campo de los consumos también fue terreno fértil para las políticas de seguridad y no necesariamente en términos de abrazar a quien está con un problema, sino más de corte de control y punitivismo, ¿no? Entonces, pasar la problemática de los consumos al terreno de la salud nos invita a pensar esas trayectorias de vida y qué sentidos tiene el consumo para una persona, ¿no? No todos bajo ciertas sustancias padecen las mismas consecuencias o tienen los mismos efectos adversos, ¿no? Hay algo de la desigualdad en el acceso que también genera luego
bueno, vidas arrasadas por los consumos, o la posibilidad de pensar también los usos de las drogas, que a veces no son solamente dañosos, ¿no? O qué consumos tenemos más allá de las drogas, ¿no? Pensar los consumos culturales, pensar los consumos bueno, de internet, de las redes, ¿no? La idea de los consumos nos atraviesa a todos desde diferentes lugares, entonces la salud, bueno, tiene esta perspectiva de poder ampliar esa discusión. Nacho. Sí, un poco lo mencionaba recién Paula, pero estamos hablando mucho de esto de pasar la noche, ¿no? De un refugio, de un lugar donde la gente pueda dormir, que se encuentra en situación de calle, pero eso es solamente como una solución temporaria, ¿no? Además de todo el trabajo que hacen ustedes, imagino que debe haber todo un trabajo de acompañamiento, que vos un poco lo mencionabas con las familias o los afectos, decías, pero también esto de poder aprender un oficio o de pensar la posibilidad de poder trabajar el día de mañana, porque hay mucha gente que no consigue laburo o que no se lo dan directamente. ¿Cómo es ese trabajo? Y va para los dos, porque me parece que los dos están muy involucrados con eso, de esta gente reinsertándose en la sociedad, no solamente desde un techo, sino también desde, bueno, desde aportar o poder también cobrar un salario. Sí. Te cuento algo. Sí. Vos sabés que desde el Hogar de Cristo nosotros tenemos una forma de acompañar estos casos, digamos, que primero por ahí el tema de la sustancia no es lo que nos interesa siempre, por eso no siempre tenemos el dato en ese sentido, porque decimos abrazamos la vida como viene, porque la primero que vienen es juzgados, rechazados, vulnerados en todo sentido, ¿no? Muchos derechos, muchas situaciones vitales, ¿no? Rotos. Entonces decimos abrazamos la vida como viene, y en ese abrazo de la vida como viene empieza el vínculo. Y el vínculo es fundamental para nosotros, porque la persona cuando te tiene confianza, se siente reconocida, sabe que es importante, que es valiosa, que tiene un sentido, que tiene un propósito, empieza a descubrir que tiene eso, empezamos a trabajar, por ejemplo, esto de, che, a tu vieja hace mucho que no la ves, tenés hijos, o cosas así que tienen que ver con cosas que han perdido por el consumo, porque la mayoría perdió todo. Vos agarrás, ponés la página del hogar y los testimonios que tienes, el consejo es no te metas porque perdés todo, tu familia, tu trabajo, tu casa, te quedas en nada. Nosotros decimos siempre que en el hogar que queremos ofrecer las 3 C de la vida para evitar las 3 C de la muerte. Las 3 C de la muerte son la calle, la cárcel y el cementerio. El consumo te lleva a esas 3 C, digamos. Y queremos casa, club y capilla, ¿no? Es un poco así. Pero también está esto... cooperativa, diría claro, yo. Claro, no. cooperativa. Pero también está esto del acompañamiento en la reinserción como persona al sistema, digamos, porque hay talleres, o sea, a veces poníamos panadería, talabartería, carpintería, no siempre cuajaba, vamos a decir, en las personas, en el grupo que estaba ahí. Y este último tiempo, por ejemplo, se fue dando teatro, donde expresan su vida, ¿no? Son cosas que vos decís, bueno, había un tallerista que tenía vínculo para que después tengan un título para, qué sé yo, para que hagan de payaso, para que hagan una animación de una fiesta, para que se puedan proponer. Cosas que muchas veces se consideran secundarias, pero que son muy importantes. Seguro. ¿Verdad? Después, por ejemplo, el tema de literatura, el poder leer una poesía, un poema, ¿no? Reflexionar sobre eso. Lo que ha pegado también ahora es con las chicas y algunos varones también, el taller de costura, producir cosas que tienen que ver con el acompañamiento de la niñez, de sus hijos, ¿no? Bueno. Para vender cartucheras, materas. Después el taller de jardinería, desmalezamiento de terrenos, jardinería, limpieza de jardines, cosas que tienen que ver con tareas que pueden hacer. Han tenido, también nos acompañó el desarrollo social también para la capacitación en cuanto a marketing, mirar un poco de la planificación, les certificaron para que puedan también tener un titulito y poder ofrecer un servicio con calidad. Chicos, disculpen, nos quedan 3 minutos y me quedan 2 preguntas y 2 respuestas. Dale. Así que... Pero hablabas de las familias rotas y quería dos consultas. Un poco, ¿cuáles son los sentimientos chiquititos? Los sentimientos que más afloran eso cuando ellos llegan. ¿Es la soledad, por un lado? Y por otro, ¿qué sienten ellos que ve la sociedad en ellos y cómo ven ellos a la sociedad? Cuento una cosa y ella tiene muchos elementos para decir. Si hay algo que vos le preguntás, ¿qué esperás de nosotros? Primero es que no nos juzguen, ¿no? Sí. Que para nosotros ese es el lema, digamos. Es, vení, sos importante, dale.
podés empezar de nuevo. Un poco el paradigma de la fe que tenemos nosotros. Dios nos da una oportunidad siempre. Entonces, te está diciendo que sos importante. Tu pecado no te define. La macana que te mandaste, todas las que hiciste, no te define. Vos sos importante más allá de eso. Y podés empezar de nuevo, ¿no? Y eso es sanador. Y realmente te revitaliza. Después empezar a trabajar todo lo otro, pero lo primero es que te sientas importante, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que ver en familia, ¿no? Vas por la calle y por lo menos no ser indiferente. El Papa Francisco siempre hablaba de la cultura del descarte. Guarda con eso, la indiferencia reinante, porque nos deshumaniza. Mirá si yo estoy en ese lugar. ¿Cómo me gustaría que me traten? ¿Cómo me gustaría que me miren? ¿Cómo me gustaría? Por eso decía, si vas a dar limosna a un pobre, tocale la mano, míralo a los ojos. No le tires las cosas, guácala, ¿no? Lejos, ¿no? Es alguien, no es algo. Sí, por ahí sumé un poco el chiste de que la última C sea de cooperativa, porque tiene que ver con una respuesta bastante general. Yo formo parte de la red de cooperativas sociales que son, bueno, es una red en todo el país donde vamos conociendo cada vez diferentes experiencias y se van sumando diferentes cooperativas de trabajo, de inclusión sociolaboral, emprendimientos, universidades que acompañan. El compañero contaba que hay una cooperativa de trabajo que ellos también han podido organizar y que es también una vía indispensable para pensar cómo revalidar, ¿no? Muchas veces vidas que han estado atravesadas por múltiples exclusiones y no es la invalidez de la persona, sino la exclusión del mercado de trabajo, ¿no? Y cómo hacemos para otra vez revertir esa lectura y decir, bueno, ¿qué apoyos necesitamos construir para que las personas puedan trabajar y con eso poder tener su techo, ¿no? Pero en el mientras tanto es fundamental generar los dispositivos para que estas personas puedan efectivamente tener una vida en dignidad y que puedan, en todo caso, iniciar un proceso de recuperación que requiere una estabilidad mínima para poder generarlo, ¿no? ¿Cómo llegar a un turno si no sé qué hora es porque estoy en la calle? ¿No? Si el sistema de salud no piensa otras formas de acompañar, y que digo, nuestro sistema público tiene muchísimas experiencias valiosas, pero nunca son suficientes porque el presupuesto nunca es acorde, ¿no? Y ahí sí, un poco insistiendo en el debate de hace un mes, cuando vine, ¿no? A quienes dirigimos la crítica o el pedido, es a la comunidad en general para volver a replantearnos, bueno, qué forma de comunidad podemos construir en este momento, pero también es seguir insistiendo en que necesitamos presupuesto para las políticas sociales, para las políticas de vivienda. La crisis habitacional no se resuelve con más internaciones solamente. Necesitamos muchos otros recursos. Está bien, está bien. Y cierro con vos ese, dale. Ok, solo para concluir, me parecía sumarme o construir sobre la pregunta y la reflexión de Nacho y el final de la tuya, Paula, en el sentido de pensar qué cosa después de las adicciones, en los casos en donde hay un sujeto recuperado, ¿no? Y ahí se mete toda esta cuestión de la sociedad, bueno, en este contexto complejísimo, que marginaliza y que al que está al margen o afuera de los márgenes, después mucho más complejo meterse en la sociedad, o como quiera que sea que la llamamos. Entonces ahí ya tenemos un lío muchísimo más grande que puede convertir todo en un círculo vicioso, que es lo que, al menos algunos casos que conozco, lamentablemente muchas veces termina sucediendo, ¿no? Que es esa rueda infinita el eterno retorno, ¿no? El eterno retorno en los momentos de adicción. Sí. Por ahí lo que decíamos es que nosotros no podemos garantizar resultados, claro, pero sí acompañar procesos. Claro. Por ahí no pensar el después de la recuperación, sino cómo pensamos esa recuperación. Si es en clave de acceso a un trabajo, a una vivienda o cómo, ¿no? Entonces claro, me parece que ese después en todo caso es ahora, ¿no? Claro, ahora tenemos que poder pensarlo para ver que no sigamos teniendo fatalidades como estas que realmente nos dejan muchas veces paralizados. Tal cual, ¿no? Porque a veces nos ponemos el horizonte demasiado lejos, pero... Sí, digo algo que nos compromete a todos. Así cerramos. Yo creo que hay que entender siempre la rehabilitación por el tema de, qué sé yo, hay hasta reincidencias y demás. Hay que entender que no podemos solos, ¿no? El caminar juntos es importante. La palabra acompañamiento, nosotros decimos cuerpo a cuerpo en ese sentido. Muchas veces vamos a necesitar de otros, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo claro, porque le exigimos un montón a veces a una persona que se está rehabilitando, que hizo un proceso re largo, y eso justamente el proceso no siempre es igual para todos. Una persona que lleva un montón, otra que tiene una genialidad, rápido, pero la importancia es tener una contención de esto, los vínculos, la familia, la institución.
¿no? Nosotros decimos el hogar. Ustedes piensen en un hogar, ¿no? Una casa, algo cálido, te sentís cómodo, no te sentís juzgado, sos vos mismo y además podés hacer un montón de cosas, ¿no? Me quedo con la definición: es el pecado no te define. Más allá de las cuestiones religiosas. Paula, este presente es para vos. Muchas gracias. Este presente es Muchas para vos. gracias. Gracias a ambos por haber venido. Bueno, gracias. Como siempre.